El libro de Jacer, libro de Yashar, capítulo 64. Y Bilam, el hijo de Beor, estaba en ese tiempo con Angeas en la batalla. Y cuando él vio que Sefo prevaleció sobre Angeas, y él huyó y vino a Kitim. Y Sefo y los hijos de Kitim lo recibieron con gran honor, pues Sefo conocía la sabiduría de Bilam. Y Sefo dio a Bilam muchos regalos, y él permaneció con él. Y cuando Sefo regresó a la tierra, él ordenó que los hijos de Kitim fueran numerados, quienes habían ido a la batalla con él, y aquí que ninguno faltaba. Y Sefo se regocijó con esta cosa, y él renovó su reinado, y dio una fiesta para todos sus súbditos. Pero Sefo no se acordó de Yahweh, y no consideró que Yahweh lo había ayudado en la batalla, y él lo había liberado a él y a su pueblo de la mano del rey de África. Y aún caminó en las sendas de los hijos de Kitim, y en las sendas perversas de los hijos de Esab, sirviendo otros Elohim que sus hermanos, los hijos de Esab, le habían enseñado. Por lo tanto es dicho, del perverso sale perversidad. Y Sefo reinó sobre todos los hijos de Kitim en seguridad, pero no conoció a Yahweh, quien lo había liberado, y a todo su pueblo de la mano del rey de África. Y las tropas de África no vinieron más a Kitim para saquear, como de costumbre, porque ellos conocían el poder de Sefo, quien los había golpeado a todos ellos con el filo de la espada. Así que Angeas tenía miedo de Sefo, el hijo de Elifaz, y de los hijos de Kitim todos los días. En el tiempo que Sefo regresó de la guerra, y cuando Sefo vio cómo él prevaleció sobre la gente de África y los había golpeado en batalla con el filo de espada, entonces Sefo aconsejó con los hijos de Kitim ir a pelear en Egipto con los hijos de Jacob y con Faraón, rey de Egipto, porque Sefo oyó que los hombres poderosos de Egipto estaban muertos, y que Joseph y sus hermanos, los hijos de Jacob, estaban todos muertos, y que todos los hijos de Egipto de Israel permanecían en Egipto. Y Sefo consideró pelear con ellos y todo Egipto para vengar la causa de sus hermanos, los hijos de Esab, a quienes Joseph con sus hermanos y todo Egipto habían golpeado en la tierra de Canaán, cuando ellos fueron a sepultar a Jacob en Hebrón. Y Sefo envió mensajeros a Hadad, hijo de Bedad, hijo de Edom, y a todos sus hermanos, los hijos de Esab, diciendo: ¿No dijeron ustedes que pelearían contra el rey de África porque es miembro de su pacto? He aquí que yo peleé contra él y lo golpeé y a toda su gente. Ahora, por lo tanto, yo he resuelto pelear contra Egipto y sus padres y los hijos de Jacob, quienes están allí, y me vengaré de ellos por lo que Joseph, sus hermanos y sus padres nos hicieron en la tierra de Canaán, cuando ellos subieron a sepultar a su padre en Hebrón. Ahora entonces, si ustedes están dispuestos en venir a asistirme en pelear contra ellos y Egipto, entonces nosotros vengaremos la causa de nuestros hermanos. Y los hijos de Esab escucharon las palabras de Sefo, y los hijos de Esab se reunieron juntos, un gran pueblo, y ellos fueron a asistir a Sefo y a los hijos de Kitim en la batalla. Y Sefo envió a todos los hijos del este y a los hijos de Ishmael palabras como estas. Y ellos se reunieron y vinieron a asistir a Sefo y los hijos de Kitim en su guerra sobre Egipto. Y todos esos reyes, los hijos del este, todos los hijos de Ismael, y Sefo, rey de Kitim, salieron y desplegaron sus tropas en Hebrón. Y el campamento era muy grande, extendiéndose en distancia de una jornada de 3 días. Un pueblo numeroso como la arena de la costa del mar, cual no se puede contar. Y todos esos reyes y sus ejércitos descendieron contra Egipto en batalla, y acamparon juntos en el valle de Patros. Y todo Egipto oyó el reporte y ellos también se reunieron juntos, toda la gente de la tierra de Egipto y todas las ciudades pertenecientes a Egipto, alrededor de 300,000 hombres. Y los hombres de Egipto también enviaron a los hijos de Israel, que estaban en aquellos días en la tierra de Goshen, que vinieran a ellos para poder pelear contra esos reyes. Y todos los hombres de Israel se reunieron, y fueron cerca de 150 hombres, y ellos fueron a la batalla para asistir a los egipcios. Y los hombres de Israel y de Egipto salieron, 150 hombres de Israel
y 300,000 hombres de Egipto, y fueron hacia adelante a aquellos reyes para la batalla, y se estacionaron en la tierra de Goshen, opuesto a Patros. Y todos los egipcios no creían que los hijos de Israel fueran juntos con ellos en sus campamentos para la guerra, porque todos los egipcios dijeron, quizás los hijos de Israel nos entregarán en las manos de los hijos de Esaf y Ismael, porque ellos son hermanos. Y todos los egipcios dijeron a los hijos de Israel, quédense ustedes aquí en su puesto, y nosotros iremos a pelear contra los hijos de Esaf y Ismael, y si esos reyes prevalecen sobre nosotros, entonces ustedes vienen sobre ellos y nos asisten. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y Sefo, el hijo de Elifaz, el hijo de Esaf, rey de Quitim, y Hadad, el hijo de Bedad, rey de Edom, y todos sus campamentos, y todos los hijos del este, y los hijos de Ismael, un pueblo numeroso como la arena, acamparon juntos en el valle de Patros, opuesto al Tachpanhes. Y Bilam, el hijo de Beor, el sirio que estaba en el campamento de Sefo, porque él había venido con los hijos de Quitim a la batalla, y Bilam era un hombre altamente honrado por Sefo y sus hombres. Y Sefo dijo a Bilam, trata por adivinación para que sepamos quién prevalecerá en la batalla, nosotros o los egipcios. Y Bilam se levantó y trató el arte de adivinación, y él era diestro en el conocimiento de ello, pero él fue confundido y el trabajo fue destruido en sus manos. Y él lo trató de nuevo, pero no tuvo éxito. Y Bilam se desmayó y lo dejó, y no completó porque era de Yahweh, para hacer que Sefo y sus hombres cayeran en las manos de los hijos de Israel, quienes habían confiado en Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, en su guerra. Y Sefo y Hadad pusieron sus fuerzas en despliegue de batalla, y todos los egipcios fueron solos contra ellos, 300,000 hombres, y ni un hombre de Israel estaba con ellos. Y todos los egipcios pelearon contra esos reyes, opuesto a Patros y Tampanjes, y la batalla fue severa contra los egipcios. Y todos los reyes fueron más fuertes que los egipcios en esa batalla. Como 150 hombres de los egipcios cayeron ese día, cerca de 30 hombres de las fuerzas de los reyes, y todos los hombres de Egipcio huyeron delante de los reyes. Así que los hijos de Saf y Ismael persiguieron a los egipcios, continuando golpeándolos hasta el campamento de los hijos de Israel. Y todos los egipcios clamaron a los hijos de Israel diciendo, apresúrense hacia nosotros y asístanos y sálvenos de las manos de Esaf, Ismael y los hijos de Quitim. Y los 150 hombres de los hijos de Israel corrieron de su estación hacia el campamento de esos reyes, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh su Elohim para que los liberara. Y Yahweh los escuchó y Yahweh los entregó a todos los hombres de los reyes en sus manos. Y los hijos de Israel pelearon contra esos reyes, y los hijos de Israel golpearon alrededor de 4,000 hombres de los reyes. Y Yahweh echó una gran consternación en el campamento de esos reyes, así el temor a Israel estaba sobre ellos. Y todos los ejércitos de los reyes huyeron delante de los hijos de Israel, y los hijos de Israel los persiguieron y los siguieron golpeando hasta el borde de la tierra de Cush. Y los hijos de Israel mataron a ellos en el camino hacia 2,000 hombres más, pero los hijos de Israel ni uno cayó. Y los egipcios vieron vieron que los hijos de Israel habían peleado con tan pocos hombres contra los reyes, y que la batalla fue tan severa sobre ellos. Entonces todos los egipcios estaban temerosos por sus vidas a causa de la batalla intensa, y todo Egipto huyó, cada hombre escondiéndose de las fuerzas de despliegue. Y ellos se escondieron en el camino y dejaron a los hijos de Israel peleando solos. Y los hijos de Israel infligieron un golpe terrible sobre los hombres de los reyes, y ellos regresaron después que los habían perseguido hasta el borde de la tierra de Cush. Y todo Israel conocía la cosa que los egipcios habían hecho a ellos, y ellos habían huido de la batalla y los habían dejado para pelear solos. Así que los hijos de Israel también actuaron con astucia, y según ellos, libraran sus propias almas.
ellos encontraron algunos hombres de Egipto y allí mismo los golpearon. Y mientras los mataban, ellos les dijeron estas palabras: por esta razón ustedes se fueron de nosotros, nos dejaron, nosotros que somos pocos hombres para pelear contra esos reyes que tenían mucha gente para golpearnos, para que ustedes por ellos libraran sus almas. Y de algunos de los Yisraelín encontraron en el camino, ellos, los hijos de Israel, hablaron uno al otro diciendo: golpea, golpea, porque él es un Yismaelí, o un Edomí, o uno de los hijos de Quitim, y se paraban sobre él y lo mataban. Y ellos sabían que era un egipcio. Y los hijos de Israel hicieron estas cosas con astucia a los egipcios, porque los habían desertado en la batalla y habían huido de ellos. Y los hijos de Israel mataron de los egipcios de esta forma a 200 egipcios en el camino. Y todos los hombres de Egipto vieron el mal que los hijos de Israel habían hecho sobre ellos. Así que todo Egipto temió grandemente a los hijos de Israel, porque habían visto su gran poder, y ni un hombre de ellos había caído. Así que todos los hijos de Israel regresaron con gran alegría en su camino a Goshen, y el resto de Egipto regresó cada hombre a su lugar. Capítulo 65. Y vino a suceder después de estas cosas, que todos los consejeros de Faraón, rey de Egipto, y todos los ancianos de Egipto se reunieron delante del rey y se inclinaron delante del rey, y ellos se sentaron delante de él. Y todos los consejeros y ancianos de Egipto hablaron con el rey, diciendo: y aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más poderoso que nosotros, y tú sabes todo el mal que ellos nos hicieron a nosotros en el camino cuando regresábamos de la batalla. Y tú también has visto su fuerte poder, pues que este poder es a ellos de sus padres, porque ellos poco se pararon frente a un pueblo numeroso como la arena, y los golpearon con el filo de la espada, y ellos ni uno cayó. Así que si ellos hubieran sido numerosos, los habrían destruido totalmente. Ahora, por lo tanto, danos consejo en lo que hacer con ellos, hasta que gradualmente los destruyamos de entre nosotros, no sea que se hagan muy numerosos para nosotros en la tierra. Porque si los hijos de Israel aumentan en la tierra, serán un obstáculo para nosotros, y si una guerra fuera a tomar lugar, ellos con su gran poder se reunirán al enemigo contra nosotros, pelearán contra nosotros, nos destruirán de la tierra y se irán. Así que el rey respondió a los ancianos de Egipto y les dijo: este es el plan aconsejado para Israel, del cual no nos separaremos. He aquí en la tierra están Ramsés y Pitón, ciudades que no están fortificadas contra la batalla. Nos corresponde a ustedes y nosotros edificarlas y a fortificarlas. Ahora por lo tanto, ustedes vayan y actúen con astucia hacia ellos, y proclamen una voz en Egipto y en Goshen diciendo: todos ustedes, hombres de Egipto, Goshen, Patros y todos sus habitantes, el rey nos ha ordenado edificar Pitón y Ramsés y a fortificarlas para la batalla. Quien de ustedes en Egipto y de los hijos de Israel y de todos los habitantes de las otras ciudades están dispuestos a edificar con nosotros, cada uno tendrá sus jornales dados a él diariamente por la orden del rey. Así que vayan y háganlo con astucia, y reúnanse y vengan a Pitón y Ramsés para edificar. Y mientras están edificando, hagan una proclamación como esta que sea hecha en todo Egipto, a la orden del rey. Y cuando algunos de los hijos de Israel vengan a edificar con ustedes, ustedes les darán sus jornales diariamente por unos pocos días. Y después que ellos estén edificando su jornal diario, ustedes se quitan el trabajo el uno al otro secretamente. Después ustedes se levantan y se convierten en sus amos de obra y oficiales, y los dejarán que edifiquen sin jornales, y si ellos rehúsan, los fuerzan con todo su poder para edificar. Y si ustedes hacen esto, será bueno para nosotros fortalecer nuestra tierra contra los hijos de Israel, porque a causa de la fatiga del trabajo de edificar, los hijos de Israel disminuirán, porque ustedes los privarán de sus esposas día a día. Y todos los ancianos de Egipto oyeron el consejo del rey, y el consejo parecía bueno a los ojos de los sirvientes de Faraón, y a los ojos de todos los egipcios.
Y ellos hicieron de acuerdo a la palabra del rey. Y todos los sirvientes salieron del rey, y ellos ordenaron una proclamación se hiciera en todo Egipto, en Tag-Panjes y en Goshen, y en todas las ciudades que rodean Egipto, diciendo: Ustedes han visto que los hijos de Esaf y los hijos de Ismael nos hicieron a nosotros, quienes vinieron a la guerra contra nosotros y quisieron destruirnos. Ahora, por lo tanto, el rey nos ha ordenado fortificar la tierra, edificar las ciudades de Pitón y Ramsés, fortificarlas para la batalla, para si ellos de nuevo vienen contra nosotros. Y cualquiera de entre ustedes, de todo Egipto, y de entre los hijos de Israel, que venga a edificar con nosotros, tendrá su jornal diario dado por el rey, como su orden es a nosotros. Y cuando Egipto y los hijos de Israel oyeron todo lo que los sirvientes de Faraón habían hablado, vinieron de entre los egipcios y de entre los hijos de Israel para edificar con los sirvientes de Faraón, Pitón y Ramsés, pero ninguno de los hijos de Leví vinieron con sus hermanos a edificar. Y todos los sirvientes de Faraón y sus príncipes vinieron al principio con engaño para edificar con todo Israel como jornaleros a jornal diario. Y ellos dieron a Israel su jornal al principio. Y los sirvientes de Faraón edificaron con todo Israel y fueron empleados en ese trabajo por un mes. Al final del mes, todos los sirvientes de Faraón comenzaron a retirarse secretamente de la gente de Israel, diariamente. Y Israel siguió con el trabajo en ese tiempo, pero ellos recibían su jornal diario, porque algunos de los hombres de Egipto estaban haciendo el trabajo con los hijos de Israel en ese tiempo. Por lo tanto, los egipcios dieron a Israel su jornal en esos tiempos, para que ellos, los egipcios y sus compañeros, recibieran su paga por su trabajo diario. Al final de 1 año y 4 meses, todos los egipcios se habían retirado de los hijos de Israel, así que los hijos de Israel fueron dejados solos en el trabajo. Y después que todos los egipcios se habían retirado de los hijos de Israel, ellos regresaron y se volvieron en opresores y oficiales sobre ellos, y algunos de ellos fueron puestos sobre los hijos de Israel como amos de obra, para recibir de ellos todo lo que de ellos daban su paga de su labor. Y todos los egipcios lo hicieron a los hijos de Israel de esa forma, día a día, para afligirlos en su trabajo. Y los hijos de Israel estaban solos en su labor, y los egipcios se abstuvieron de dar paga a los hijos de Israel desde ese momento en adelante. Y cuando algunos de los hombres de Israel rehusaron trabajar por causa que los jornales no se les estaban dando, entonces los exactores y los sirvientes de Faraón los oprimieron y los golpearon con duros golpes, y los hacían regresar a la fuerza para laborar con sus hermanos. Así hacían todos los egipcios a los hijos de Israel todos los días. Y todos los hijos de Israel estaban grandemente atemorizados de los egipcios en ese asunto. Y todos los hijos de Israel regresaron y trabajaron solos sin paga. Y los hijos de Israel edificaron Pitón y Ramsés, y todos los hijos de Israel hicieron el trabajo, algunos haciendo ladrillos y otros edificando. Y los hijos de Israel edificaron y fortalecieron toda la tierra de Egipto y sus muros, y los hijos de Israel estuvieron ocupados en ese trabajo por años, hasta el tiempo que Yahweh se acordó de ellos y los sacó de la tierra de Egipto. Pero los hijos de Leví no estaban empleados en el trabajo con sus hermanos de Israel desde el principio hasta el día que salieron de Egipto, porque todos los hijos de Leví sabían que los egipcios habían hablado esas palabras con engaño a los hijos de Israel. Por lo tanto, los hijos de Leví se abstuvieron de ir a trabajar con sus hermanos, y los egipcios no dirigieron su atención para hacer trabajar a los hijos de Leví después, porque no habían estado con sus hermanos al principio. Por lo tanto, los egipcios los dejaron quietos. Y las manos de los hombres de Egipto estaban dirigidas con continua severidad contra los hijos de Israel en ese trabajo, y los hijos de Egipto hicieron que los hijos de Israel trabajaran con rigor. Y los egipcios amargaron las vidas de los hijos de Israel con trabajo gravoso, en mortero y ladrillos, y también en todo trabajo en el campo. Y los hijos de Israel llamaron a Melol, rey de Egipto, Meror, rey de Egipto,
porque en sus días los egipcios habían amargado sus vidas con todo tipo de trabajo, y los trabajos de los egipcios hacían que los hijos de Israel hicieran, lo extraían con rigor para afligir a los hijos de Israel. Pero mientras más los afligían, más ellos crecían y aumentaban, y los egipcios estaban irritados por causa de los hijos de Israel. Capítulo 66. En ese tiempo, Hadad, hijo de Bedad, rey de Edom, murió, y Samla, de Mesrecá, el país de los hijos del este, reinó en su lugar. En el año 13 del reino de Faraón, rey de Egipto, cual era el año 125 desde que los hijos de Israel descendieron a Egipto. Samla reinó sobre Edom por 18 años. Cuando él reinó, él reunió sus fuerzas para ir a pelear contra Sefo, el hijo de Elifaz, y los hijos de Quitim, porque ellos hicieron la guerra contra Angeas, rey de África, y ellos destruyeron su ejército completo. Pero él no se batió con él, porque los hijos de Esab se lo impidieron, diciendo, él era su hermano, así que Samla escuchó la voz de los hijos de Esab, y se devolvió con todas sus fuerzas a la tierra de Edom, y no procedió a pelear con Sefo, hijo de Elifaz. Y Faraón, rey de Egipto, oyó esta cosa diciendo, Samla, rey de Edom, ha resuelto pelear contra los hijos de Quitim, y después él vendrá a pelear contra Egipto. Y cuando todos los egipcios oyeron este asunto, ellos aumentaron la labor sobre los hijos de Israel, no fuera que los israelitas hicieran a ellos lo que hicieron ellos en su guerra contra los hijos de Esab en los días de Hadad. Así que los egipcios dijeron a los hijos de Israel, apresuren su trabajo y terminen su tarea y fortalezcan la tierra, no sea que los hijos de Esab y sus hermanos vengan a pelear contra nosotros, porque por causa de ustedes ellos vienen contra nosotros. Y los hijos de Israel hicieron el trabajo de los hombres de Egipto día a día, y los egipcios afligían a los hijos de Israel para que disminuyeran en la tierra. Y los egipcios aumentaron la labor sobre los hijos de Israel, y también los hijos de Israel se aumentaron y se multiplicaron, y todo Egipto estaba lleno de los hijos de Israel. Y en el año 125 de Israel descender a Egipto, todos los egipcios vieron que su consejo no funcionaba contra Israel, sino que ellos aumentaban y crecían, y la tierra de Egipto y en la tierra de Gosén estaban llenas de los hijos de Israel. Y entonces todos los ancianos de Egipto y sus hombres sabios vinieron delante del rey y se inclinaron delante de él y se sentaron delante de él. Y todos los ancianos de Egipto y los hombres sabios de allí dijeron al rey, que el rey viva para siempre. Tú nos diste consejo a nosotros, el consejo contra los hijos de Israel, y nosotros hicimos a ellos de acuerdo a la palabra del rey. Pero en proporción al aumento de labor, así ellos aumentan y crecen en la tierra, y aquí que todo el país está lleno de ellos. Ahora por lo tanto, nuestro Señor y Rey, los ojos de Egipto están sobre ti para darle consejo con tu sabiduría, por la cual ellos puedan prevalecer sobre Israel y destruirlos, o disminuirlos en la tierra. El rey le respondió a ellos diciendo, ustedes den consejo en este asunto para que podamos saber lo que hacer a ellos. Y un oficial, uno de los consejeros del rey, cuyo nombre era Job, de Mesopotamia, en la tierra de Uz, respondió al rey diciendo, si le complace el rey, que él oiga el consejo de su sirviente. Y el rey le dijo, habla. Y Job habló delante del rey, los príncipes, y delante de todos los ancianos de Egipto, diciendo, he aquí que el consejo del rey, que él aconsejó con respecto a la labor de los hijos de Israel, es bueno, y tú los debes remover de su labor nunca. Pero este es el consejo con el cual los puedes disminuir, si le parece bien al rey afligirlos. He aquí que nosotros hemos temido a la guerra por un largo tiempo, y nosotros dijimos, cuando Israel sean fructíferos en la tierra, ellos nos echarán de la tierra si una guerra toma lugar. Si le complace el rey, que él dicte un decreto real y que sea escrito en las leyes de Egipto, cuales no serán revocadas, que todo niño varón nacido a los israelitas, su sangre sea echada a tierra. Y haciendo esto,
Cuando todos los varones de Israel hayan muerto, el mal de sus guerras cesará, que el rey lo haga así, y que envíe por todas las parteras hebreas, y les ordenas este asunto, y que lo ejecuten. Así la cosa complació al rey y los príncipes, y el rey hizo de acuerdo a la palabra de Job. Y el rey envió llamar a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de una era Sefra, y el nombre de la otra era Púa. Y las parteras vinieron delante del rey y se pararon en su presencia. Y el rey dijo a ellas: Cuando ustedes hagan el oficio de partera a las mujeres hebreas y las vean sobre la banca, si es un varón, ustedes lo matan, pero si es una hembra, ella vivirá. Pero si ustedes no hacen esta cosa, yo las quemaré y a toda su casa con fuego. Pero las parteras temían al Todopoderoso y escucharon al rey de Egipto y ni hicieron de acuerdo a su palabra. Y cuando la mujer hebrea daba a luz, la partera, ya fuera varón o hembra, hacía lo necesario para mantenerlos con vida. Así hicieron las parteras todos los días. Y esto fue dicho al rey, y él envió llamar a las parteras y dijo a ellas: ¿Por qué han hecho esta cosa y han salvado a los varones vivos? Y las parteras respondieron y hablaron juntas delante del rey, diciendo: Que el rey no crea que las mujeres hebreas son como las mujeres de Egipto, porque los hijos de Egipto, de Israel, son robustos y saludables, y ellas dan a luz antes que la partera llegue. Y que en cuanto a nosotros, tus sirvientas, ninguna mujer hebrea ha dado a luz sobre nosotros en muchos días, porque las mujeres hebreas son sus propias parteras, porque son robustas y saludables. Y Faraón oyó sus palabras y les creyó en este asunto, y las parteras salieron del rey, y el Todopoderoso trató bien con ellas, y el pueblo se multiplicó y aumentó en extremo. Capítulo 67. El nuevo Faraón hace de los israelitas sus esclavos. Había un hombre en la tierra de Egipto, de la sera de Leví, cuyo nombre era Amram, el hijo de Kehat, hijo de Leví, el hijo de Israel. Y este hombre fue y tomó por esposa a saber Jochebed, la hija de Leví, la hermana de su padre, y ella era de 126 años, y él vino a ella. Y la mujer fue preñada, y dio a luz una hija, y la llamó Miriam, porque en esos días los egipcios habían amargado la vida de los hijos de Israel. Y ella fue preñada de nuevo, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Aarón, porque en los días de su concepción Faraón comenzó a derramar la sangre de los niños varones de Israel. Y en esos días Sefo, el hijo de Elifaz, el hijo de Esab, rey de Quitim, murió, y Janeas reinó en su lugar. Y el tiempo que Sefo reinó sobre los hijos de Quitim fue de 50 años, y él murió y fue sepultado en la ciudad de Nabna, en la tierra de Quitim. Y Janeas, uno de los hombres poderosos de la tierra de Quitim, reinó después de él, y reinó por 50 años. Y fue después de la muerte del rey de Quitim que Bilam, el hijo de Beor, huyó de la tierra de Quitim, y él vino a Egipto a Faraón, rey de Egipto. Y Faraón lo recibió con gran honor, porque había oído de su sabiduría, y le dio regalos y le hizo consejero, y lo engrandeció. Y Bilam vivió en Egipto en honor con los nobles del rey, y los nobles lo exaltaron, porque ellos codiciaban aprender su sabiduría. Y en el año 130 de Israel descender a Egipto, Faraón soñó que él estaba sentado en su trono real, y él levantó sus ojos y vio un hombre viejo parado delante de él, y había pesas en las manos del viejo, tales pesas como las usadas por los mercaderes. Y el viejo tomó las pesas y las colgó delante de Faraón. Y el viejo tomó a todos los ancianos de Egipto y a sus nobles y los grandes hombres, y él los ató a todos juntos y los puso en una pesa. Y tomó un corderito y los puso en otra pesa, y el corderito tuvo preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón estaba estupefacto de ver esta horrible visión, y porque el corderito había tenido preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón se despertó, y aquí que era un sueño. Y Faraón se levantó temprano en la mañana, y llamó a sus sirvientes, y les relató el sueño. Y los hombres estaban grandemente temerosos. Y el rey dijo a todos sus hombres sabios: Por favor, interpreten el sueño que soñé, para que yo pueda saber. Y Bilam, el hijo de Beor,
respondió al rey y le dijo: esto no significa más que un gran mal que saltará contra Egipto en los días postreros, porque un hijo nacerá a Israel, quien destruirá todo Egipto y a todos sus habitantes, y sacará a los israelitas de Egipto con una mano poderosa. Ahora, por lo tanto, oh rey, toma consejo sobre este asunto, para que tú puedas destruir la esperanza de los hijos de Israel y sus expectaciones, antes de que este mal se levante contra Egipto. Y el rey dijo a Bilam: ¿y qué haremos a Israel? Ciertamente, de cierta forma que aconsejamos al principio contra ellos, y no pudimos prevalecer sobre ellos. Ahora da tu consejo contra ellos, por el cual podamos prevalecer sobre ellos. Y Bilán respondió al rey diciendo: envía ahora y llama a tus dos consejeros, y veremos cuál es su consejo sobre este asunto, y después de eso tu sirviente hablará. Y el rey envió y llamó a sus dos consejeros, Rehuel el Midyanim y Job el Usim, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y el rey dijo a ellos: he aquí que ustedes dos han oído el sueño que yo soñé y la interpretación de él. Ahora, por lo tanto, den consejo en cuanto a lo que tiene que ser hecho con los hijos de Israel, por el cual podamos prevalecer sobre ellos, antes de que su mal salte contra nosotros. Y Rehuel el Midyanim respondió al rey y dijo: que el rey viva, que el rey viva para siempre. Si parece bien al rey, que él desista de los hebreos y los deje, y no extiendas tu mano contra ellos, porque estos son aquellos que Yahweh escogió en los tiempos antiguos y los tomó como el pueblo de su herencia de entre todas las naciones de la tierra y de los reyes de la tierra. Y ciertamente tú sabes que Abraham descendió a Egipto, Faraón, el anterior rey de Egipto, y vio a Sara su esposa y la tomó por esposa, porque Abraham dijo que ella era su hermana, porque tenía miedo no fuera que los hombres de Egipto lo mataran por causa de su esposa. Y cuando el rey de Egipto había tomado a Sara, entonces el Todopoderoso lo golpeó a él y a su casa con pesadas plagas, hasta que él restauró a Abraham, su esposa, Sara. Entonces fue sanado. Y Abimelech, el Gerarim, rey de los Plishtim, el Todopoderoso castigó por causa de Sara, la esposa de Abraham, sellando toda matriz de humanos y animales. Y su Elohim vino a Abimelech un sueño de noche y lo aterrorizó para que él restaurara a Abraham a Sara, quien él había tomado. Y después toda la gente de Gerar fue castigada por causa de Sara, y Abraham oró a su Elohim por ellos, y él le suplicó, y él los sanó. Y Abimelech temió a todo este mal que vino sobre él y su pueblo, y él regresó a Abraham su esposa Sara, y le dio a él con ella muchos regalos. También hizo lo mismo con Isaac cuando lo echó de Gerar, y el Todopoderoso había hecho cosas maravillosas a él. Y todos los manantiales de agua de Gerar fueron secos, y sus árboles productivos no dieron fruto, hasta que Abimelech de Gerar, Ausad, uno de sus amigos, y Pijol, el capitán de su ejército, fueron a él y se inclinaron delante de él a tierra. Y ellos le pidieron que suplicara por ellos, y él oró a Yahweh por ellos, y Yahweh oyó su súplica y fueron sanados. Y Jacob, también el hombre sencillo, fue liberado por medio de su integridad de la mano de su hermano Esaf, y del hermano de Labán, el sirio, el hermano de su madre, quien había buscado su vida. Asimismo, de la mano de los reyes de Canaán, que habían venido juntos contra él, y sus hijos los destruyeron. Y Yahweh los liberó de sus manos, y ellos se devolvieron y los golpearon. ¿Y quién ha extendido su mano contra ellos con impunidad? Ciertamente Faraón, el anterior, el padre de tu padre, levantó a Joseph, el hijo de Jacob, por encima de todos los príncipes de la tierra de Egipto, cuando él vio su sabiduría, porque con su sabiduría él rescató a todos los habitantes de la tierra de la hambruna. Después de lo cual él ordenó a Jacob y a sus hijos descender a Egipto, para que ellos por su virtud, la tierra de Egipto y la tierra de Goshen fueran libradas de la hambruna. Ahora, por lo tanto, si parece bien a tus ojos, cesa de destruir a los hijos de Israel, y si no es tu voluntad que vivan en la tierra de Egipto, entonces envíalos fuera de aquí, para que ellos puedan ir a la tierra de Canaán, la tierra donde sus padres se quedaron.
Y cuando Faraón oyó las palabras de Yitro, él estaba muy furioso con él, así que se levantó con vergüenza de la presencia del rey, y se fue a Midian, su tierra, y se llevó el cetro de Joseph con él. Y el rey dijo a Job el Usim: ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu consejo con respecto a los hebreos? Así que Job dijo al rey: He aquí que todos los habitantes de la tierra están bajo tu poder, que el rey haga lo que parezca bien a sus ojos. Y el rey dijo a Bilam: ¿Qué dices tú, Bilam? Habla tu palabra para que la podamos oír. Y Bilam dijo al rey: De todo lo que tú has aconsejado contra los hebreos, de todo serán liberados. Y el rey no podrá prevalecer sobre ellos con ningún consejo, porque si tú te imaginas que los vas a disminuir por fuego abrasante, no puedes prevalecer sobre ellos, porque ciertamente su Elohim liberó a Abraham, su padre, de Ur Kasdim, y si te imaginas que los vas a destruir por la espada, ciertamente Isaac su padre fue liberado de ella, y un carnero fue puesto en su lugar. Y si con duda y rigurosa labor te imaginas que los vas a disminuir, tú no prevalecerás aún en esto, porque su padre Jacob sirvió a Labán en todo tipo de trabajo y prosperó. Ahora por lo tanto, oh rey, oye mis palabras, porque este es el consejo que es aconsejado contra ellos, del cual no te debes separar. Si complace al rey que él ordene que todos los hijos que nazcan desde este día en adelante que sean echados al agua, porque esto puede borrar su nombre, porque ninguno de ellos ni sus padres fueron probados de esta manera. Y el rey oyó las palabras de Bilam, y la cosa complació al rey y los príncipes, y el rey hizo de acuerdo a la palabra de Bilam. Y el rey ordenó que una proclamación fuera hecha y una ley decretada en toda la tierra de Egipto, diciendo: Todo hijo varón de los hebreos que nazca desde este día en adelante será echado al agua. Y Faraón llamó a sus sirvientes, diciendo: Ahora vayan y busquen en toda la tierra de Goshen, donde están los hijos de Israel, y vean que todo varón nacido a los hebreos sea echado al río, pero toda hembra ustedes dejarán vivir. Y cuando los hijos de Israel oyeron esta cosa que Faraón había ordenado, de echar sus varones al río, algunos del pueblo se separaron de sus esposas y otros se unieron más. Y desde ese día en adelante, cuando el tiempo de dar a luz venía a esas mujeres en Israel que habían permanecido con sus esposos, ellas iban al campo para dar a luz allí, y ellas daban a luz en el campo, y dejaban a los niños en el campo y regresaban a casa. Y Yahweh, quien había prometido a sus padres multiplicarlo, envió a uno de sus malachim, ministradores, que están en el cielo, a lavar a cada niño en agua y a ungirlos y envolverlo y a poner en sus manos dos piedras lisas, de una mamaba leche y de la otra miel, y él causaba que su pelo creciera hasta las rodillas, por lo cual se podía cubrir para confortarlos, y se agarraban a él, por su compasión por ellos. Y cuando el Todopoderoso tuvo compasión sobre ellos, y tuvo el deseo de multiplicarlos sobre la faz de la tierra, él ordenó a su tierra recibirlos y preservarlos hasta el tiempo que crecieran, después de lo cual la tierra abría su boca y los vomitaba, y ellos brotaban de la ciudad como herbario de la tierra y hierba del bosque, y cada uno regresaba a su familia y a la casa de su padre, y permanecían con ellos. Y todos los bebés de los hijos de Israel estaban en la tierra como hierba del campo, por la misericordia del Todopoderoso hacia ellos. Y cuando todos los egipcios vieron esta cosa, ellos fueron al campo con su yugo de bueyes y su arado, y ellos lo araban como uno ara la tierra en tiempo de siembra. Y cuando ellos araban, no podían dañar a los infantes de los hijos de Israel. Así que el pueblo aumentó y creció extremadamente. Y Faraón ordenó diariamente a sus oficiales ir a Goshen para buscar a los bebés de los hijos de Israel, y cuando ellos encontraron a uno, lo habrían de tomar de los brazos de su madre por la fuerza, pero la hembra la habrían de dejar con su madre. Así hicieron los egipcios a los israelitas todos los días. Capítulo 68. El nacimiento de Moshe. Y fue en ese tiempo que el Ruach del Todopoderoso estaba sobre Miriam, la hija de Amram, la hermana de Aarón, y ella salió por su casa y profetizó diciendo:
He aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará a Israel de las manos de Egipto. Y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa, y después que él la había despedido, cuando Faraón ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Así que Amram tomó a Jochebed, su esposa, 3 años después que él la había despedido, y él vino a ella, y ella fue preñada. Y al final de 7 meses de su concepción, ella dio a luz un hijo, y toda la casa fue llena con un gran luz como la luz del sol y la luna en el tiempo que brillan. Y cuando la mujer vio que el niño era hermoso y placentero a la vista, ella lo escogió por 3 meses en una habitación interna. En aquellos días los egipcios conspiraban para destruir a todos los hebreos allí. Y las mujeres egipcias fueron a Goshen, donde estaban los hijos de Israel, y ellas se llevaban a sus pequeños sobre sus hombros, los bebés que aún no hablaban. Y en esos días, cuando las mujeres de los hijos de Israel daban a luz, cada mujer escondía a su hijo de delante de los egipcios, para que los egipcios no supieran que ellas habían dado a luz y no los pudieran destruir de la tierra. Y las mujeres egipcias venían a Goshen, y sus hijos que no podían hablar estaban sobre sus hombros. Y cuando una mujer egipcia venía a la casa de una hebrea, su bebé comenzaba a llorar. Y cuando lloraba, el niño que estaba en la habitación interna respondía, así que las mujeres egipcias se iban y lo decían en la casa de Faraón. Y Faraón mandaba a sus oficiales a tomar los niños y matarlos. Así hacían los egipcios a las mujeres hebreas todos los días. Y fue en ese tiempo, como 3 meses después que Jochebed escondió a su hijo, que la cosa fue conocida en la casa de Faraón, y la mujer se apresuró a sacar a su hijo antes que los oficiales vinieran. Y ella hizo un arca de junco, y lo cubrió con cieno y brea, y puso al niño en ella, y la puso en el borde del río. Y su hermana Miriam se paró lejos para ver qué sucedía al niño, y qué sería de sus palabras. Y el Todopoderoso envió en ese tiempo un calor terrible sobre la tierra de Egipto, que quemaba la carne del hombre como el sol en su circuito, y grandemente oprimió a los egipcios. Y todos los egipcios descendían al río a bañarse por causa del calor consumidor que quemaba su carne. Y batía la hija de Faraón, también fue a bañarse en el río debido al calor abrasador. Y sus sirvientas caminaban por el borde del río, como todas las mujeres de Egipto. Y Bati alzó sus ojos al río, y ella vio el arca sobre el río, y mandó a su sirvienta a buscarla. Y ella la abrió y vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y ella tuvo compasión de él, y ella dijo, Este es un niño de los hebreos. Y todas las mujeres de Egipto que caminaban por el borde del río deseaban darle de mamar, pero él no mamaba, porque esta cosa era de Yahweh, para devolverlo al pecho de su madre. Y Miriam, su hermana, estaba en ese momento con las mujeres de Egipto por el borde del río, y ella vio esta cosa, y ella dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya a buscar una nodriza de entre las mujeres hebreas para que dé de mamar al niño? Y la hija de Faraón dijo a ella, Ve. Y la joven fue y llamó a la madre de la criatura, y la hija de Faraón dijo a Jochebed, Toma este niño y amamántalo por mí, y yo te pagaré tus jornales, 2 piezas de plata diarias. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó, y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él fue para ella como un hijo. Y ella llamó su nombre Moshe, porque ella dijo, Yo lo saqué a él del agua. Amram, su padre, llamó su nombre Abar, porque él dijo, fue por él que se juntó con su esposa a quien había despedido. Y Jochebed llamó su nombre Yecutiel, porque ella dijo, Yo he esperado por él en el Todopoderoso, y el Todopoderoso lo restauró a mí. Y Miriam, su hermana, lo llamó Yered, porque ella descendió tras él al río para ver cuál sería su fin. Y Aarón, su hermano, llamó su nombre Abisanuj, diciendo, Mi padre dejó a mi madre y regresó a ella por causa de él. Y Kehat, el padre de Amram, llamó su nombre Abictor, porque por causa de él el Todopoderoso reparó la brecha de la casa de Jacob, para que ya ellos no tuvieran que echar al río sus hijos varones. Y la nodriza lo llamó Abisojo, diciendo,
en su tabernáculo su nombre Shemayá, hijo de Netanel, porque ellos dijeron: en sus días el Todopoderoso ha oído sus clamores y los ha rescatado de sus opresores. Y Moshe estaba en la casa de Faraón y fue para Batia, la hija de Faraón, como un hijo, y Moshe creció entre los hijos del rey. Capítulo 69. La crueldad de Egipto. Y el rey de Edom murió en esos días, en el año 18 de su reinado, y fue sepultado en su templo, que él edificó para sí como resistencia real en la tierra de Edom. Y los hijos de Esab enviaron a Petor, el cual está sobre el río, y buscaron de allí un hombre joven, de ojos bellos y hermoso aspecto, cuyo nombre era Shaul, y lo hicieron rey en lugar de Samlah. Y Shaul reinó sobre todos los hijos de Esab en la tierra de Edom por 40 años. Y cuando Faraón vio que el consejo de Bilam, que él había aconsejado con respecto a los hijos de Israel, no funcionó, sino que ellas eran fructíferas y se multiplicaban por la tierra de Israel, de Egipto, entonces Faraón ordenó una proclamación que debía ser anunciada por toda la tierra de Egipto a los hijos de Israel, diciendo: ningún hombre disminuirá nada de su labor diaria, y el hombre que sea encontrado deficiente en su labor que él hace diariamente, ya sea en mortero o ladrillos, entonces su hijo menor será puesto en su lugar, y la labor de Egipto se endureció sobre los hijos de Israel en esos días. Y aquí que si un ladrillo estaba deficiente en la labor diaria de cualquier hombre, los egipcios agarraban su hijo menor a la fuerza de su madre y lo ponían en la edificación en lugar del ladrillo que su padre dejó deficiente. Y los hombres de Egipto hicieron así a todos los hijos de Israel día a día por largo tiempo. Pero la tribu de Leví en ese tiempo no trabajaba con los israelitas sus hermanos, porque los hijos de Leví conocían la astucia de los egipcios, cuales ellos ejercitaron al principio con los israelitas. Capítulo 70. El primer Shabbat oficial. Y al tercer año del nacimiento de Moshe, Faraón estaba sentado en un banquete, cuando Alparanit, la reina, estaba sentada a su derecha y Batia a su izquierda, y el niño Moshe estaba en sus regazos, y Bilam, el hijo de Beor, con sus 2 hijos, y todos los príncipes del reino estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Y el niño extendió su mano sobre la cabeza del rey y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza. Y cuando el rey y los príncipes vieron la obra que el niño había hecho, el rey y los príncipes estaban aterrorizados, y un hombre expresó estupefacción a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa: ¿qué hablan ustedes y qué dicen ustedes, o ustedes príncipes, en este asunto? ¿Y cuál será el juicio contra el niño a causa de este acto? Y Bilam, el hijo de Beor el mago, respondió delante del rey y los príncipes, y él dijo: ¿recuerdas ahora, oh mi señor el rey, el sueño que tú soñaste ya hace muchos años, y que tu sirviente interpretó para ti? Ahora, por lo tanto, este es el niño de los niños hebreos, en quien el Ruach del Todopoderoso está, y que no se imagine mi señor el rey que este niño hizo esto sin conocimiento, porque él es un niño hebreo, y entendimiento y sabiduría están con él, aunque sea aún niño. Y con sabiduría él ha hecho esto, y ha escogido para él el mismo reino de Egipto, porque esta es la forma que todos los hebreos, para engañar a reyes y nobles, hacer todas estas cosas con astucia, para hacer que los reyes de la tierra y sus hombres tiemblen. Seguramente tú sabes que Abraham su padre actuó así, y así engañó al ejército de Nimrod, rey de Babel, y a Abimelech, rey de Gerar, y él poseyó para sí la tierra de los hijos de Ed y todos los reinos de Canaán, y que él descendió a Egipto y dijo que Sara su esposa, ella es mi hermana, para engañar a Egipto y a su rey. Su hijo Isaac también lo hizo cuando él fue a vivir a Gerar. Su poder prevaleció sobre el ejército de Abimelech, rey de los Plishtim. Y él también pensó hacer
que el reino de los Plishtim tropezara en decir que Ribca, su esposa, era su hermana. Y Jacob también trató traicioneramente con sus hermanos y tomó su mano de su primogenitura y su bendición. Y entonces fue a Padam Aram, a la casa de Labán, el hermano de su madre, y con astucia obtuvo de él sus hijas, su ganado, y todo lo perteneciente a él, y huyó y regresó a la tierra de Canaán su padre. Sus hijos vendieron a su hermano Joseph, quien descendió a Egipto y fue un esclavo, y fue puesto en la casa de prisión por 12 años, hasta que el antiguo faraón soñó sueños, y lo sacó de la casa de prisión, y lo engrandeció por encima de todos los príncipes de Egipto, y por causa de que su interpretación de los sueños de él. Y cuando el Todopoderoso causó una hambruna por toda la tierra, él envió y trajo a su padre y a todos sus hermanos, y a toda la casa de su padre, y los sostuvo sin precio ni recompensa, y los trajo a los egipcios por esclavos. Ahora por lo tanto, mi señor y rey, este niño se ha levantado en Egipto en lugar de ellos, para hacer de acuerdo a sus obras, y para jugar con todos los reyes, príncipes y jueces. Si le complace al rey, derramemos su sangre sobre la tierra, no sea que crezca y quite el gobierno de tu mano, con la esperanza que Egipto perezca después que él haya reinado. Y Bilam dijo al rey, déjanos además llamar a todos los jueces de Egipto y a los sabios aquí, para que sepamos si el juicio de muerte es debido a este niño, como tú has dicho, y entonces lo mataremos. Y Faraón envió y llamó a todos los hombres sabios de Egipto, y ellos vinieron delante de su presencia, y el malaj de Yahweh vino entre ellos, y él era como uno de los hombres sabios de Egipto. Y el rey dijo a los hombres sabios, seguramente ustedes han oído lo que este niño hebreo que está en la casa ha hecho, y así Bilam ha juzgado en este asunto. Ahora juzguen ustedes también y vean qué es debido a este niño por el acto que ha cometido. Y el malaj, quien parecía como uno de los hombres sabios de Faraón, respondió y dijo como sigue: delante de todos los hombres sabios de Egipto y delante del rey y los príncipes. Si le complace al rey, que el rey envíe por hombres que traigan una piedra de ónice y un carbón de fuego, y que los ponga delante del niño, y si el niño extiende su mano hacia la piedra de ónice, entonces sabremos que en su sabiduría el niño ha hecho todo lo que ha hecho, y tenemos que matarlo. Pero si extiende su mano hacia el carbón, entonces sabremos que no fue con conocimiento que él hizo esta cosa, y él vivirá. Y la cosa pareció buena en los ojos del rey y los príncipes, así que el rey hizo conforme a la palabra del malaj de Yahweh. Y el rey ordenó que la piedra de ónice y el carbón fueran traídos y puestos delante del niño Moshe. Y ellos pusieron al niño delante de ello, y el niño intentó extender su mano hacia la piedra de ónice, pero el malaj de Yahweh tomó su mano y la puso sobre el carbón, y el carbón se apagó en su mano, y lo alzó y lo puso en su boca, y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se puso dolorido de lengua y boca. Y cuando el rey y príncipes vieron esto, ellos supieron que Moshe no había actuado con sabiduría en quitar la corona de la cabeza del rey. Así que el rey y los príncipes se abstuvieron de matar al niño. Así que Moshe permaneció en la casa de Faraón, creciendo, y Yahweh estaba con él. Y mientras el niño estaba en la casa del rey, él estaba vestido de escarlata y creció entre los hijos del rey. Y cuando creció en la casa del rey, Batia, la hija de Faraón, lo consideraba como un hijo, y toda la casa de Faraón lo honraba, y todos los hombres de Egipto tenían miedo de él. Y él salía diariamente e iba a la tierra de Goshen, donde sus hermanos, los hijos de Israel, estaban, y Moshe los veía diariamente en escasez de aliento y trabajo gravoso. Y Moshe les preguntó diciendo: ¿cuál es la razón por la cual este trabajo es impuesto a ustedes día a día? Y ellos le contaron todo lo que había caído sobre ellos y todas las órdenes que Faraón había puesto sobre ellos antes de su nacimiento. Y ellos le dijeron de todos los consejos con los cuales Bilam, el hijo de Beor, había aconsejado contra ellos, y lo que él había aconsejado contra Moshe para matarlo cuando él había quitado la corona del rey de su cabeza. Y cuando Moshe oyó estas cosas, su ira fue rebullida contra Bilam, y él pensó en matarlo.
y él estaba en emboscada por él día a día. Y Bilán tenía miedo de Moshe, y él y sus 2 hijos se levantaron y se fueron de Egipto. Y ellos huyeron y entregaron sus almas y se trasladaron a la tierra de Cush, aquí Kianus, rey de Cush. Y Moshe estaba en la casa del rey saliendo y entrando. Yahweh le dio favor a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus sirvientes y en los ojos de toda la gente de Egipto, y ellos amaban a Moshe en extremo. Y el día llegó cuando Moshe fue a Goshen a ver a sus hermanos, y él vio a los hijos de Israel con sus cargas y trabajos gravosos, y Moshe estaba entristecido por causa de ellos, y Moshe regresó a Egipto, y vino a la casa de Faraón, y vino delante del rey, y Moshe se inclinó delante del rey. Y Moshe dijo a Faraón, por favor, mi señor, yo he venido buscando una pequeña petición de ti, no vuelvas mi rostro vacío. Y Faraón le dijo a él, habla. Y Moshe dijo a Faraón, que les sea dado a tus sirvientes los hijos de Israel, que están en Goshen, un día de descanso de sus labores. Y el rey respondió a Moshe y dijo, he aquí que yo he levantado tu rostro en este asunto para otorgar tu petición. Y a Faraón ordenó que una proclamación fuera hecha en Egipto y Goshen, diciendo, a ustedes, todos los hijos de Israel, así dice el rey, por 6 días ustedes harán su trabajo y labor, pero el día séptimo ustedes descansarán y no harán ningún trabajo. Así harán todos los días, como el rey y Moshe, el hijo de Batia, han ordenado. Y Moshe se regocijó en esta cosa que el rey le había otorgado, y todos los hijos de Israel hicieron como Moshe había ordenado, porque esto era de Yahweh para todos los hijos de Israel, porque Yahweh había comenzado a recordarse de los hijos de Israel para salvarlos por amor a sus padres. Y Yahweh estaba con Moshe, y su fama se extendió por todo Egipto. Y Moshe se volvió grande a los ojos de los egipcios y a los ojos de todos los hijos de Israel, buscando el bien para su pueblo Israel, hablando palabras de Shalom referente a ellos al rey.